Un pediatra para ti. Y aquí estamos de nuevo en Un pediatra para ti, sí, para ti, desde aquí. Lo tenemos gracias a la presencia del doctor Roy Piñeiro, jefe de pediatría del Hospital de Villalba en Madrid. Doctor Piñeiro, muy buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bueno, que nos vamos a tutear como siempre, ¿no? Como quieras, claro que sí. Esto de los inicios, pues claro, parece que es como muy protocolario, pero está claro que queremos llegar de una forma cercana a todas las personas que nos están escuchando desde casa, desde el coche, desde la cinta de andar en el gimnasio, y sobre todo lo que pretendemos con este espacio, siempre lo recordamos, es tener la opinión del pediatra lo más cercana posible para solventar esas dudas que tienen los padres y las madres, y que quienes hemos pasado por ese momento decimos, madre mía, si alguien me pudiera dar una respuesta a esto que estoy necesitando en este momento, porque hay que ver lo gratificante, por supuesto, pero también lo complicadillo que es a veces ser padre o ser madre, porque no vienen los niños con ese manual debajo del brazo, ¿no? Manual de uso y disfrute. Ninguno, y de hecho mucha gente pensará, mira, este qué fácil lo tiene, que es pediatra, pues este será el padre ejemplar, y bueno, de eso nada, uno es pediatra y luego además le toca ser padre y bueno, tiene las mismas dudas que el resto de los padres, una pequeña ayuda, es verdad, por ser pediatra, pero desde luego yo soy de los que piensa que el pediatra completo es aquel que además es padre. El pediatra que no ha sido padre, no digo que no pueda ser buen pediatra, pero hay muchas cosas a lo mejor que no va a entender, como por ejemplo que nos asuste tanto la fiebre, que creo que vamos a hablar de eso. Sí, señor, fiebre, mitos y leyendas. Lo cierto es que la fiebre es algo que a los padres nos asusta mucho, porque tenemos muchas creencias que me gustaría que nos dijese si son acertadas o no en torno a ello. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar, si te parece, explicando cuáles son las causas. ¿Por qué se produce la fiebre? Bueno, la fiebre es el primer motivo de consulta de los padres en urgencias, en cualquier tipo de consulta. Pero claro, lo importante es saber por qué el cuerpo produce la fiebre. Todos sabemos que hay una relación con una infección. De hecho, en más del 90% de los casos que hay fiebre, detrás hay una infección. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Sobre todo en esas primeras horas de fiebre, que puede ser, que podrá ser, ¿no? A ver, el cuerpo, cuando se expone a cualquier microorganismo, ya sean virus o bacterias, lo que hace es empezar a producir pirógenos, una serie de sustancias que lo que hacen es elevar la temperatura del cuerpo con el único objetivo de que ese virus, de que esa bacteria, de que ese hongo, de que ese microorganismo se reproduzca mucho más despacio. Es decir, es generar como un hogar más incómodo para esa persona que no ha sido invitada, para ese microbio que no queremos que esté. Por tanto, si el cuerpo lo hace con la intención de que se encuentre más incómodo y por tanto se reproduzca más despacio para controlar la infección, dicho así, cualquiera que nos estuviera escuchando ahora mismo diría, entonces si es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, no deberíamos tratar nunca la fiebre. Claro. Y es así. Es decir, creo que es importante que los padres sepan que cada vez que tratamos la fiebre estamos impidiendo que nuestro cuerpo se defienda. Vale, claro. Ahora lo decimos así, entonces ¿qué hacemos? Nunca tratamos la fiebre. Esa es la clave, ese es el quid de la cuestión. Porque lo que tenemos que hacer, en realidad, los medicamentos que bajan la fiebre o que disminuyen la temperatura corporal... ¿Que serían antipiréticos? Antipiréticos, antitérmicos. Realmente a nosotros nos gusta más llamarlos analgésicos. Porque el objetivo es que si hay un niño que está con fiebre y está con escalofríos, con mal estado general, incómodo, que se encuentre mejor. No es el objetivo dejarle sin fiebre, que muchas veces nos dicen, es que vuelve la fiebre, es que voy a tener más de 38. Hay una cosa que hacen muy bien los niños, que es soportar la temperatura alta. De hecho, no es raro ver un niño con 38,5, con 39 de fiebre, y que tú le ves y dices, está sano, no le pasa absolutamente nada, está jugando, está contento, está sonriendo. A ese niño en particular no hay ninguna necesidad de bajar esa fiebre. Yo muchas veces se lo digo a los papás, hay que tratar a los niños, no al termómetro. Me da igual lo que diga el termómetro, si el niño está contento y feliz, déjale en paz. No vayas con el termómetro a medirle la fiebre para que te asustes tú, le des un jarabe para bajar la fiebre y luego todos más contentos. Todos más contentos, incluyendo los virus y las bacterias, que estarán tan felices de reproducirse más rápido con una temperatura de 36 grados. Pero Así entonces, Roy, a ver, si yo tengo mi niño de 1 año y pico y está contento, vamos, está jugando, no sé si contento, pero está jugando tranquilito y claro, le tocas, está ardiendo, le pones el micrófono, iba a decir, estoy obsesionada con esto ya, qué profesión, le pones el termómetro y tiene eso, 38,5. Claro, inmediatamente, ¿qué piensas? Dios mío, la fiebre va a seguir avanzando si no la freno, si no la elimino. Vete tú a saber a dónde vamos a llegar, que después te voy a hacer una pregunta sobre esto. En ese caso,
¿he entendido bien? ¿Recomiendas no tratar esa fiebre y dejar, eso sí, imagino supervisando a ver cómo va evolucionando, Claro. pero dejarle? Eso es, dejarle tranquilo con esa temperatura de 38, se está contento y efectivamente ver cómo evoluciona. El cuerpo también produce una serie de sustancias para elevar la temperatura, pero con un límite. Es decir, si pasamos de 41 grados, las proteínas se desnaturalizan y entonces no tiene ningún sentido que el cuerpo se intente defender de esa manera. No es una cosa progresiva, no es porque tenga 38 no le doy nada, dentro de una hora va a tener 39, no le doy nada, dentro de una hora va a tener 40, entonces tengo que salir corriendo al hospital. No es así, no es así. El cuerpo lo está haciendo para defenderse. Que el niño empiece a encontrarse mal, porque la fiebre también hace que nos encontremos regular, con escalofríos, no quiere hacer nada, está en una esquinita, ya no quiere jugar contigo. Ahí sí, le vamos a poner un medicamento para que se encuentre mejor. No para bajar la fiebre, y eso es muy normal también en la urgencia. Si lo hubiera visto en casa usted, doctor, no sé qué le ha pasado, que le hemos puesto aquí el ibuprofeno y se ha puesto a saltar, estar tan contento y tal. Y efectivamente, eso lo que nos quiere decir es que es una fiebre que responde bien a antitérmicos y que además que cuando el niño le está bajando la fiebre o tiene fiebre, pero esta fiebre es baja y se encuentra bien, tranquilidad. Probablemente estemos ante un cuadro que en el 90% de los casos va a ser un virus y que solo tenemos que vigilar a ver la aparición de otros síntomas. Pero nunca correr y nunca tratar de esa forma desmesurada que parece que muchas veces dejamos de ver a nuestro propio hijo y nos quedamos mirando al termómetro y eso no tiene ningún sentido. Y entonces, ¿por qué pensamos, por qué está tan arraigada en la ciudadanía la creencia de que la fiebre es peligrosa? ¿Cuándo es peligrosa? Bueno, a ver, la fiebre puede producir las temidas y famosas convulsiones febriles, ¿vale? En primer lugar, hay que decir que no todos los niños están predispuestos a padecerlas. Es decir, hay como un antecedente genético o familiar. Si tú tienes en tu familia personas que convulsionaron con la fiebre, es más fácil que a ti te ocurra. Lo que también sabemos es que no está tan relacionado con el grado de temperatura al que lleguemos, sino con cambios muy bruscos de temperatura. Por tanto, si yo estoy en mi casa con 36 y en una hora me pongo en 40, por la infección que sea, es muy probable que tenga una convulsión. Porque el cuerpo no está preparado para ese cambio de temperatura tan brusco. Tampoco está preparado para un cambio de temperatura brusco a la inversa. Es decir, si tenemos 40 grados, nos asustamos, le damos a nuestro hijo 2 jarabes antitérmicos y lo metemos en una bañera con hielo, ese descenso tan brusco de 40 a una temperatura normal, incluso por debajo de 36 grados, puede producir las convulsiones y de hecho es una cosa que vemos en determinadas culturas, como por ejemplo puede ser la oriental, donde el tratamiento de la fiebre clásicamente ha sido muy agresivo. Entonces es muy normal que veamos estos cuadros y ese es uno de los miedos. Más miedos, como decíamos antes, es el origen probablemente de una infección. Lo más normal, que sea un cuadro viral, que sea un catarro, que no tenga importancia, pero también, aunque es muy poco frecuente, puede ser una meningitis, ¿no? Y al final es lo de siempre, decir, pues mira, aunque solo sea un caso de 1 millón, pues este niño empezó con fiebre y hizo una meningitis, así que cuidado con la fiebre, que es muy peligrosa. Y nos olvidamos de que eso ocurre en menos del 1% de los casos. En el 99% de los casos no solo no es peligrosa, porque la fiebre por sí misma no nos va a hacer daño, sino, decimos, es una defensa, sino que además va a ser una infección banal que el niño va a superar sin ningún problema. Así que ante la fiebre, tranquilidad y antes de abrir el jarabe, ver a nuestro niño. Antes de abrir el jarabe, abrir la mente. Eso es. ¿Y qué ocurre? Es que no quiero pasar por alto el tema de la bañerita con agua fría, porque creo, Dios mío, que todos no sé, pero muchos hemos pasado por eso, lo hemos hecho con nuestros niños. Yo me arrepiento, es de las pocas cosas de las que me arrepiento de toda mi faceta como madre, que lo hice una vez. Dios mío, esto es una locura. Pero no es culpa tuya, Rosa. En todo caso será culpa de los pediatras, que no hace tanto recomendaba esto. Y hace no tanto en hospitales, por ejemplo, como el Niño Jesús, hospitales de primer nivel, tenían incluso en la zona de urgencias unas bañeras para utilizar medidas físicas y bajar la temperatura. Es decir, que todo esto también ha ido cambiando. Según nos hemos ido venciendo la fiebrefobia, incluso los propios pediatras, que es la fobia, el miedo desmesurado a la fiebre, hay cosas que ya no hacemos. Pero sí que invito a todos nuestros oyentes, el día que tengan 38,5, 39, cuando esté subiendo la fiebre y tengan esos escalofríos que matarían por una pequeña manta para estar un poquito mejor, y que es lo que hacemos todos, y muchas veces nos dicen, no te abrigues más, que tienes mucha temperatura. No, el cuerpo cuando sube la temperatura tienes esos escalofríos. Tú con esos escalofríos te metes en una ducha o en una bañera fría y los niños, ¿por qué no dicen insultos? Pero nos los podrían decir. Pero los pensarán seguro. Porque si lo hacemos con un adulto, desde luego, tenéis que probarlo alguna vez porque es muy, muy desagradable. De hecho, si nos pide una mantita, insisto, no nos debe preocupar esa temperatura, vamos a abrigarle
Y si le damos un medicamento para bajar la fiebre, la reacción del cuerpo cuando la fiebre está disminuyendo es todo lo contrario, es una sudoración profusa y lo que nos invita al cuerpo es a quitarnos todo ese abrigo que teníamos antes. Así que no es culpa de nadie, probablemente primero de los pediatras, pero hoy en día no tiene ningún sentido utilizar medidas físicas. No son agradables e insistimos, no hay ninguna necesidad ni urgencia por bajar la fiebre. ¿Y qué recomendación podríamos dar, aparte de esta de deja la fiebre evolucionar si ves que el niño está más o menos bien, o también respeta eso que te está solicitando, ¿no? Con palabras o sin ellas? Si está en un rinconcito, pues atiéndele, vigílale esa fiebre, pero no le sometas a esas intervenciones físicas como el agua fría y demás. ¿Qué recomendaciones, además de estas, podríamos darle a unos padres que todavía no han tenido un niño con fiebre, pero lo van a tener seguro? Seguro, de esto no se libra nadie. Pues sobre todo vigilar el estado general, que es una cosa que también te da la vida, ¿no? Está claro que el padre primerizo se va a asustar antes que el que tiene 2, que el que tiene 3, que el que tiene 4, que el cuarto ya no pisa la urgencia nunca, porque ya los padres se lo saben mejor que los pediatras. Pero vigilar el estado general. Si el niño está razonablemente bien, quiere jugar, sonríe, mantiene el apetito, pues vigílalo, obsérvalo. Si vemos que la fiebre empieza a ascender y todos estos síntomas aparecen, le vamos a dar un jarabe para que se encuentre mejor. ¿Se encuentra mejor después de 1 o 2 horas de haberle dado el jarabe con independencia de la temperatura que tenga? Estupendo. Disfruta de la naturaleza, disfruta de cómo la fiebre está evitando que tu hijo prolongue esa infección en el tiempo. Que vemos que a pesar del tratamiento sigue con escalofríos, sigue encontrándose mal, acurrucado en una esquina, no quiere jugar, no quiere comer. Vamos al pediatra y vamos a ver si podemos determinar qué enfermedad tiene. También es importante saber que la fiebre es necesario que pase un tiempo para que lo podamos diagnosticar la enfermedad. Es decir, cuando tiene menos de 24 horas de evolución, solo vamos a ver fiebre. Para poder ver una otitis, una faringoamigdalitis o a ver qué, una gastroenteritis, hace falta un poquito más de tiempo. Muchas veces si consultamos muy pronto, lo único que nos va a decir el pediatra es que tiene fiebre, sin foco, de corta evolución y con buen estado general y que habrá que revalorarlo en un plazo de 24 o 48 horas. Por eso, muchas veces yo también invito a los padres, si tu hijo está bien, si sales corriendo al médico, no te van a decir nada. Vas a tener que esperar igualmente a ver cómo se desarrolla la enfermedad, teniendo en cuenta que también los que somos padres, y tú lo sabrás, hay veces que tienen fiebre durante 24 horas y al día siguiente están como nuevos. Están perfectos. Son infecciones virales leves que se curan solas y que no se complican. Doctor Roy Piñeiro, jefe de pediatría del Hospital de Villalba en Madrid, muchísimas gracias y nos encontramos solucionando las dudas de padres y madres la semana que viene. Gracias. Un placer y cualquier día seguimos hablando que la fiebre da para mucho. Sí, claro que sí, pero vamos, la fiebre y las diarreas y los vómitos y los mocos, las toses, todas esas cosas tan agradables a las que nos enfrentamos quienes somos padres. Gracias. Gracias. Un pediatra para ti.